Todo Estado es una asociación, y solo en vista de algún bien las asociaciones se forman, puesto que lo único que a los hombres mueve es la esperanza de algo que les parece bueno. Todas las asociaciones tienden sin duda a un bien determinado, y el más importante de todos los bienes debe ser objeto de la más importante asociación, de la que comprende a todas las demás y puede llamarse asociación política, ciudad o, más propiamente, Estado. ¿Qué tal estoy? ¿Qué tal estáis? Soy Héctor. Ya sabéis que ando todo el día dejándome la vista leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo un ensayo de Aristóteles, la política. Ya tocaba ensayo, hacía bastante tiempo que no resumía uno y me he decantado por este clásico de la filosofía política. Aristóteles fue un filósofo que nació en el 384 a.C. y falleció en el 322. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental y sus ideas, como podéis imaginar, han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Tenemos un libro compuesto a su vez de 8 libros. El primer libro tiene por título De la sociedad civil, la esclavitud, de la propiedad y del poder doméstico. Todo Estado, como os comentaba, es una asociación. La primera sociedad se conforma con el hombre y la mujer. Es el deseo de reproducción el que los une. Este deseo de dejar a otro ser a imagen y semejanza es instintivo por naturaleza. La naturaleza, nos dirá Aristóteles, ha dado seres para mandar y otros para obedecer. Ambos se juntan por instinto de conservación. Esta segunda sociedad se compone por tanto del esclavo y del amo. Para el filósofo, tanto el esclavo como la mujer no están hechas para mandar. La reunión del hombre y la mujer y del amo y del esclavo da lugar a la familia. La reunión de muchas familias crea una aldea, que bien podría llamarse colonia natural de la familia. La reunión de muchas aldeas constituye un Estado. Vemos que el Estado tiene su origen en la naturaleza. Para Aristóteles, el Estado es algo natural. El hombre es un ser sociable por naturaleza, y aquel que permanece salvaje por organización o es un monstruo o es un ser superior. El Estado es antes que la familia y los individuos, porque el todo es antes que sus partes. Por lo tanto, es la necesidad lo que construye al Estado, que a su vez es superior al individuo, que por sí solo no puede bastarse. Es la necesidad lo que lleva a crear la asociación política. Nos vamos al capítulo 2, teoría de la esclavitud. Perdón. La familia se compone, como os comentaba, de amo y esclavo, marido y mujer, padre e hijo. La propiedad es un instrumento de la existencia, la riqueza, la multiplicidad de instrumentos, y el esclavo se da considerado por Aristóteles como una propiedad viva. La vida es el uso y no la producción de las cosas. El esclavo forma parte, pues, de las riquezas de la familia. En esa época, pues, era normal, y Aristóteles lo que hace es intelectualizar, ¿no? Darle un marco teórico a la existencia de la esclavitud. La autoridad y la obediencia son cosas necesarias y útiles. El derecho de mandar no corresponde al mérito, se es amo por naturaleza. Capítulo 3. La propiedad. Modo de adquisición. La guerra es un medio de adquisición natural, puesto que comprende la caza de bestias salvajes y de los hombres que, nacidos para obedecer, se niegan a la esclavitud. Es una guerra que la naturaleza ha hecho legítima. La riqueza es la abundancia de instrumentos domésticos y sociales. Hay dos tipos de uso de un bien, uno natural y otro artificial. Por ejemplo, el uso natural de un zapato es servir, pues, para andar, como calzado. El artificial es servir de objeto de cambio. La venta no forma parte de la adquisición natural. Con la moneda nació la venta, forma de adquisición muy sencilla en su origen. La moneda es un valor imaginario. Su valor está en la ley, no en la naturaleza. Entre montones de oro puede carecerse de los más indispensables alimentos. Acordaos del mito de Rey Midas, que Aristóteles cita. Si tú lo conviertes en oro, ¿qué vas a comer? ¿Vale? Entonces, es interesante, Aristóteles lo explica. El comercio produce bienes por la circulación de objetos preciosos en sí mismo. La medicina quiere curar hasta el infinito. Todas las artes colocan en lo infinito el objeto que persiguen, pero las artes son limitadas en medios. La adquisición comercial tiene por objeto amontonar riquezas, pero la ciencia política tiene sus límites. Aunque el objeto de la medicina y del arte militar no es amontonar dinero, de estas profesiones se puede hacer negocio. La política, como arte, consiste en saber emplear a los hombres. Existen, en conclusión, dos modos de adquirir bienes. Uno natural, que forma parte de la economía doméstica,
y otro comercial o derivado, que consisten en las operaciones de un vil tráfico. Este último solo existe por la avaricia de los hombres, no es natural. Capítulo 4. Adquisición práctica. La ciencia de la riqueza se basa en conocer a fondo el género, el lugar y el uso de los productos. Capítulo 5. La administración de la familia descansa en 3 poderes. Esto ya lo he citado antes. El amo, o sea, el poder del amo, el poder paternal y el poder marital. El padre manda a su mujer y a los hijos como seres libres, y el poder que se ejerce sobre ellos no es lo mismo. Tiene una autoridad de magistrado constituido en un sistema de igualdad. El cariño y la edad dan a los padres el mismo poder que a los reyes. Aquel que está investido de una autoridad en la familia debe ocuparse más de los hombres que de la adquisición de las cosas, de la virtud de los individuos que de la calidad de los bienes, de los seres libres que de los esclavos. El alma, según Aristóteles, tiene 2 partes, una dispuesta a mandar y otra para obedecer. Es un sistema jerárquico. Se establecía una serie de jerarquía, aunque luego profundiza en el concepto de igualdad. Nos vamos al libro segundo, examen crítico de las teorías anteriores y de las principales constituciones. Capítulo primero, refutación de la República de Platón. Tengo pendiente hacer un resumen, lo iba a hacer previo, pero me pareció, bueno, ya me puse a leer la política de Aristóteles y entonces pues rechacé la idea. Pero también vamos a resumir a Platón, ¿vale? O sea, también nos centraremos en la República de Platón, porque Aristóteles lo que hace también es refutar muchas de las ideas que subyacen en la obra de Platón. Nos dice Aristóteles, el problema que se debe resolver es encontrar una asociación que procure mayor bienestar a los hombres. En primer lugar, una organización política exige un suelo común. Platón recoge que la propiedad común debía extenderse a los hijos y mujeres y los bienes, hijos, mujeres y bienes, propiedad común. Para Aristóteles todo esto tiene inconvenientes, puesto que exige un exceso de unidad estatal, un exceso de centralización. Por el contrario, un estado o ciudad se compone de elementos diversos, o sea que la ciudad se compone de elementos no semejantes, hay heterogeneidad dentro de una ciudad. Una alianza siempre es una balanza que se inclina hacia el lado que más pesa. Un todo político debe formarse en base a elementos heterogéneos, pero en equilibrio. Si todos los ciudadanos no pueden estar en el poder, al menos deben pasar por él periódicamente. En las ciudades pequeñas y evidentemente los ciudadanos libres eran pocos, entonces esto era posible. Hoy en día no, porque 44 millones de españoles, por ejemplo, aquí en España sería complicado. Pero la idea es que los ciudadanos libres pasaron por el poder. Bueno, por eso eran comunidades pequeñas. Todos cuidan mucho de lo que les atañe personalmente, pero respecto a lo que es de todo, o sea, respecto a la propiedad común, confían demasiado en la solicitud y previsiones ajenas. El hombre tiene 2 grandes móviles de solicitud y de amor, la propiedad y la familia. Ambas desaparecen en la República de Platón. O sea, que la gente cuida más de lo que es suyo que de lo que es ajeno. Lo viene a decir. Esto es interesante. Y lo dejamos para posteriores reflexiones. Capítulo 2. Examen de la República de Platón. ¿Cómo se deben repartir los beneficios del trabajo? Nos pregunta Aristóteles. No estando igualmente repartido el trabajo y el disfrute, entre los que mucho trabajan, se elevarán pronto quejas contra los que trabajando pocos disfrutan mucho. Toda propiedad común, sea cualquiera el modo de usufructarla, presenta graves inconvenientes. Aristóteles prefiere una organización en la que los bienes pertenecen a los individuos y los productos sean en cierto modo comunes. Cada ciudadano tiene su propiedad, que divide con sus amigos y disfruta en cambio de muchas otras formas. El amor propio que todos tenemos, lejos de ser reprensible, es un sentimiento natural. El egoísmo no es este sentimiento, sino una pasión desordenada de sí mismo, que arrastra a los avaros hacia sus tesoros y a todos los hombres hacia el objeto de sus deseos. El sistema platónico presenta una apariencia de seductora filantropía, atribuye a la propiedad individual todos los vicios de las actuales constituciones, como son los falsos testimonios, la adulación a los ricos, pero esto se debe a la perversidad. Piensa Aristóteles que esto se debe a la perversidad de los hombres, no a la posesión individual. Por lo tanto, no es un problema de la propiedad, sino de que los hombres son perversos. A diferencia, según Aristóteles, que Platón comenta que es la propiedad privada es lo que genera pues, todos estos vicios. Capítulo 3. Refutación del Tratado de las Leyes. No debe perder el legislador de vista varios elementos: el suelo, los hombres y los estados vecinos. Un estado tiene que tener en cuenta
el suelo, los hombres y los estados vecinos. Para Aristóteles, la propiedad debe dar para vivir sobria y liberalmente, porque liberalidad solo procede de opulencia y de la miseria la sobriedad, y la reunión de ambas determina la justa medida. Quedaros con este concepto, el justo medio. Luego lo retomamos. Por entonces los bienes se reparten entre los hijos, cualquiera que sea el número, pero en la República de Platón las propiedades son indivisibles, por lo que el número de hijos que exceda de propiedades se quedará sin nada. Para Aristóteles lo más prudente es limitar la población, no la propiedad. El no controlar la natalidad ha hecho que aparezca la miseria en las ciudades, causa de crímenes y guerras civiles. Capítulo cuarto, el sistema de Faleas de Calcedonia. Nos dice Aristóteles que los hijos educados en la opulencia, al verse la miseria, quizás servirán a las revoluciones de instrumento. Para nivelar las fortunas hay que tener en cuenta la extensión de las fortunas, por ejemplo, a más grandes, más lujo traerán, y los patrimonios exiguos, que traen miseria. También es necesario nivelar las pasiones, otro elemento mucho más complicado. Es posible que la educación sea la misma para todos, pero esta uniformidad dejará de producir la codicia de honores y riqueza. Si estos deseos son desordenados, los hombres recurrirán al crimen para sofocarlos. Por lo tanto, nos dice Aristóteles que es necesaria la templanza. Lo superfluo y no lo necesario es causa de grandes crímenes. Un Estado necesita fuerza militar y hacienda pública para proveer necesidades internas y afrontar los peligros exteriores. Para prevenir las disensiones civiles es útil la igualdad de fortuna entre los ciudadanos, pero no bastaría para que los hombres superiores se irriten ante la igualdad que los pone al nivel de los que no reúnen sus condiciones. Además, la codicia humana es insaciable, por lo que se tiene que hacer es aprobar leyes que hagan que el virtuoso no quiera ser injusto y el malvado no pueda serlo. Capítulo quinto, la humanidad debe buscar en general esto es bastante interesante. Me ha resultado muy curioso. La humanidad debe buscar en general no lo que es antiguo, sino lo que es bueno. Y entonces dice Aristóteles, nuestros primeros padres hayan salido del seno de la tierra o hayan sobrevivido a alguna catástrofe, se asemejan probablemente al vulgo y a los ignorantes de nuestros días. ¿Sería prudente conservar sus salvajes costumbres? Eso es lo que pregunta Aristóteles. Cada época debe tener sus leyes propias. Siguiente capítulo. Los ciudadanos ocupados en la cosa pública no deben cuidar de proveer a sus primeras necesidades. Nos vamos al libro segundo. El libro segundo termina en el capítulo 9. Nos vamos al libro tercero. Del Estado y del ciudadano, teoría de los gobiernos y de la soberanía, de la monarquía. La Constitución es la regla política de los habitantes de un pueblo. El Estado se compone de una serie de partes. Es un todo que tiene elementos por esencia. Estos elementos son los ciudadanos. ¿Y qué es un ciudadano?, se preguntará Aristóteles. Pues alguien que puede ser nombrado magistrado y juez. Hay dos clases de magistratura, temporal y perpetua. Aristóteles hablará del ciudadano de un Estado democrático. El verdadero ciudadano en todo gobierno es aquel que tiene derecho de llegar a las magistraturas instituidas en toda asociación política. El Estado, como hemos dicho desde el principio, es una asociación. Si la organización política de una ciudad cambia, es evidente que el Estado no será el mismo. En el Estado no hay amos ni esclavos. No hay sino una autoridad que se ejerce respecto a seres libres e iguales por el nacimiento, la autoridad política. La prudencia es exclusiva del que manda, el que obedece solo necesita confianza racional. Capítulo 3. Concepto de ciudadano. Nos dice Aristóteles, el ciudadano solo es aquel hombre libre, o sea, aquellos que no necesitan trabajar para vivir. El que trabaja en un oficio por cuenta de otro es esclavo. Trabajar para adquirir las cosas indispensables de la vida de un individuo es el esclavo. Trabajar para el público es ser obrero y mercenario. El ciudadano, por tanto, será el hombre político que puede llegar a ocuparse en los negocios públicos solo o colectivamente. O sea, si trabajar es de esclavo, lo dice Aristóteles. Lo dice él. Capítulo 4. División de los gobiernos. La muchedumbre es soberana en una democracia. Una minoría es soberana en la oligarquía. La privación de la vida social es para el hombre racional la mayor para el hombre racional la mayor de las desventuras. Todo gobierno constituido en vista del interés general es bueno y justo, independientemente del tipo de gobierno. Si se somete a la voluntad general, o sea, si tiene en cuenta el interés general, es bueno. Todo gobierno instituido en vista del interés de los gobernantes es vicioso en su origen, porque no es sino una corrupción de una organización social buena.
y entonces deriva en despotismo. Nos vamos al capítulo 5, gobiernos puros y gobiernos corrompidos. Aristóteles nos divide entre 3 gobiernos puros y luego la corrupción de estos 3 gobiernos puros que derivan en 3 gobiernos corruptos. El gobierno es la administración suprema y el administrador supremo es el soberano. Ese soberano puede ser un solo individuo, una minoría o la masa general de ciudadanos. El gobierno de uno solo, basado en interés general, es la monarquía. El de algunos, los mejores, la aristocracia. El de todos, la república. Todos tienen en cuenta el interés general. Existen 3 desviaciones: tiranía, oligarquía y demagogia. También utiliza continuamente democracia para esta, digamos, deriva para la degeneración de la república. En esta traducción, por lo menos, que es un libro bastante antiguo, también utiliza la palabra democracia, pero bueno, en este caso en esta descripción habla de demagogia. La oligarquía es el abuso del poder la tiranía es el abuso del poder de uno, la oligarquía es la supremacía de algunos en provecho de la clase a la que pertenece, y la demagogia el abuso en beneficio de los pobres. No tienen en cuenta para nada el interés general. Esto es importante porque es una de las clasificaciones más que han trascendido más o más famosas que hace Aristóteles en su política. Democracia, monarquía, aristocracia y república, y la versión corrupta de estos 3 gobiernos sería tiranía, oligarquía y demagogia o democracia. Lo que distingue a la democracia y a la oligarquía es la pobreza y la riqueza. Allí donde el poder se confiere a los ricos hay oligarquía. Si se confiere a los pobres hay demagogia. La igualdad o la desigualdad pueden ser justas, pero a condición de que exista aquella entre seres iguales y esta entre seres diferentes. O sea, la igualdad tiene que existir entre seres iguales, que ya había escuchado para Aristóteles quiénes son: ciudadanos, hombres libres. Y luego las diferencias tienen que existir entre seres diferentes. Capítulo 6, de la soberanía. Si la muchedumbre tiene la autoridad, los pobres en mayoría se repartirán los bienes de los ricos. Todo lo que haga el tirano será injusto, empleará la violencia. Los ricos también pueden ser usurpadores. La soberanía debe de residir en la ley, pero oligarquía o democracia siempre existirán los mismos peligros. Cada individuo en la muchedumbre tiene su porción de virtud y prudencia. He aquí porque la multitud es el juez más seguro de las obras de música y poesía. Uno percibe la belleza, otro un defecto, y estos juicios reunidos forman perfectamente de toda la obra. A la hora de elegir magistrados hay que ser prudentes. Un médico debe ser juzgado por otro médico. Vale, hasta aquí estamos bien. La concesión a las masas de la facultad de elegir magistrados puede atacarse fácilmente. Para hacer una buena elección es necesario tener unos conocimientos mínimos. Los ignorantes pueden dar su opinión en las ciencias como en las demás cosas de la vida, pero no lo harán tan prudentemente como aquellos que reúnen ciertos conocimientos. No obstante, dice Aristóteles, los individuos aislados es cierto que pueden juzgar peor que los sabios, pero todos reunidos juzgarán lo mismo y quizás mucho mejor. Por lo que hemos hablado de cuanta más gente opine, más posibilidad hay de que se equivoquen menos. Dice Aristóteles, por ejemplo, un arquitecto puede juzgar una casa, pero quien decidirá mejor sobrevivir en ella será el padre de familia que debe habitarla. El pueblo debe tener supremacía sobre la clase distinguida. Capítulo 7. Continuación del presente. ¿En qué consiste la igualdad y la desigualdad? Todos los ciudadanos pueden atribuirse ciertos derechos. Lo que no pueden atribuirse derechos absolutos sin error. El legislador que quiere establecer leyes perfectamente justas debe tener en cuenta el interés de la muchedumbre o el de los ciudadanos distinguidos. Nos vamos directamente al capítulo 9 de la monarquía y sus diversas clases. El monarca es un general inamovible investido de poderes supremos. En primer lugar, hay monarquías en los pueblos bárbaros que se acercan a la tiranía. Son legales y se basan en consentimiento. En segundo lugar, estaría otra clase de monarquía, que son las monarquías legítimas, que obtienen la sumisión voluntaria y la tiranía impone obediencia. El monarca es guardado por sus súbditos, el tirano contra sus súbditos. Estaría también la aesimnetia. Creo que se pronuncia ahí, no sé griego. Aesimnetia, una tiranía hereditaria constituida por sufragios libres. La monarquía de tiempos heroicos fundada en la sumisión voluntaria y limitada a la supremacía de la guerra, de la religión y de la justicia. Y por último estaría la monarquía de Esparta, que es un generalato vinculado a una raza. Nos vamos al libro cuarto de la República Perfecta, capítulo primero.
la virtud como fin del individuo y del Estado. El gobierno perfecto debe asegurar la mayor felicidad a sus ciudadanos compatible con su condición individual, junto con la posesión pacífica de sus bienes y derechos. Existen 3 clases de bienes: del alma, del cuerpo y bienes exteriores. Atención, porque esto me resulta bastante interesante. Perdón. Todos creen tener suficiente virtud, todos creen tener suficiente virtud para ser dichosos, pero desean siempre más riquezas, más honores, más créditos, más gloria. No son los bienes exteriores los que adquieren y conservan las virtudes, sino estas las que adquieren y conservan aquellos. La felicidad es siempre patrimonio de los corazones más puros, de las más claras inteligencias, y que se ha hecho para los hombres moderados en el amor de los bienes, no para los hombres pobres en virtud, aunque opulentos en fortuna. Los bienes exteriores son simples instrumentos. O sea, recordamos, ¿vale? Primero, que todos creen tener virtud suficiente para ser dichosos, pero siempre anhelan tener más, y que no son los bienes exteriores los que adquieren y conservan las virtudes, sino al revés, las virtudes las que permiten conservar los bienes exteriores. Capítulo 2. Es perfecto aquel estado en que cada ciudadano practica mejor la virtud y se asegura la felicidad. Capítulo 3. Unos sostienen que el virtuoso debe huir de todo cargo político y otros sostienen que la vida política es preferible, porque aquel que no obra no puede realizar actos de virtud y la felicidad estriba en los actos virtuosos. Para Aristóteles estas 2 opciones no deben ser aceptadas. Es un error pretender que toda especie de autoridad es despótica. El trabajo es siempre más digno de elogio que la inacción. Por otro lado, puede pensarse que lo más deseable es el poder absoluto, porque así se podría realizar mayor número de acciones buenas. Pero esto llevaría a despojar del poder a los demás mediante la violencia. La virtud por sí sola no basta, es necesario practicarla. O sea, tú te puedes considerar virtuoso, pero lo tienes que practicar. Capítulo 4. Del territorio en el estado perfecto. El orden no es posible en una muchedumbre excesiva. La belleza resulta de la feliz armonía de la extensión y el número. Capítulo 5. El terreno más favorable es aquel que asegura la mayor independencia del Estado, suministrando todas las producciones que le son necesarias. Es preciso que el territorio ofrezca acceso difícil al enemigo y salida fácil al ciudadano. El número de ciudadanos debe ser uno que permita que todos se conozcan. También deben conocer bien el territorio, por esto mejora su defensa. Se tienen que conocer entre ellos y conocer bien su territorio. Nos vamos al capítulo directo 7. Elementos esenciales del Estado. Estos son la subsistencia, las artes, las armas, la hacienda, el sacerdocio o culto divino y por último la justicia. El Estado exige distintas profesiones: labradores, artesanos, magistrados, guerreros y pontífices. Capítulo 8. El ejercicio simultáneo de todas las profesiones no es compatible con toda especie de organización política. Los ciudadanos de la República Perfecta se abstendrán cuidadosamente de toda profesión mecánica, de toda especulación mercantil, trabajos degradados y contrarios a la virtud. Nos vamos directamente al... Bueno, ya termina en el capítulo 12, ya termina el libro 4 y nos vamos al libro 5. Sistema de la educación. La educación tampoco me he centrado mucho, ¿vale? Cómo se educarían los niños y eso... porque entonces hablaría, no sería un resumen, sería leer el libro entero. Entonces me voy directamente al capítulo subordinación natural de las diversas edades, empleo del ocio y la cultura del espíritu. Todos los hombres deben turnarse la obediencia y mando, y la igualdad debe hallarse entre hombres iguales. Es misión del legislador decir cuál es la diferencia entre jefes y subordinados. Para saber mandar es preciso saber obedecer. Hay mucha gente que quiere mandar pero no sabe obedecer, y esto, según Aristóteles, no puede ser. Hay en el alma 2 partes, una racional y otra irracional, y susceptible de obedecer a la razón. La razón se divide en práctica y especulativa. El reposo no se obtiene sino con las virtudes del trabajo y las propias. El Estado, para gozar de la paz, debe ser prudente, valeroso y firme. Nos vamos ya directamente al libro 6, porque todos estos capítulos tienen que ver cómo se tienen que educar los niños, etc. En el capítulo 6 de la democracia y de la oligarquía, división de poderes, y nos situamos ya sería en el capítulo 4, que son los que me resulta que tienen información como más potente, o por lo menos la más interesante de este libro. Elementos de Estado, crítica de Platón, la riqueza y la pobreza. Nos dice Aristóteles: en todo Estado debe haber ricos y pobres, serán elementos opuestos. La preponderancia de unos u otros dará lugar a democracia u oligarquía. Capítulo 5. La libertad
y la igualdad son esenciales en democracia. A más igualdad de derechos políticos, más democracia. En las democracias en las que la ley gobierna, los ciudadanos más respetados dirigen la cosa pública. Los demagogos no se muestran sino allí donde la ley ha perdido su soberanía. La demagogia es a la democracia lo que la tiranía es a la monarquía. Aquí, si veis, sí ya no habla de ese sistema república, o sea, sí habla de la demagogia como una corrupción de la democracia, pero en otras ocasiones sí es cierto que cuando menciona democracia todo da a entender que está hablando de demagogia. Yo no sé si es el problema de la traducción, pero bueno, yo os lo comento porque realmente si buscáis en internet la corrupción de la república se llama democracia, pero bueno, en esta traducción la suele utilizar los dos conceptos como os comentaba. El adulador y el demagogo emplean iguales artificios, ambos gozan de inmenso crédito para con sus amos. Se llama, nos vamos capítulo 7 de la República. Se llaman repúblicas a los gobiernos que se inclinan a la democracia y aristocracia, un punto medio, ¿vale? Sería una especie de equilibrio entre democracia y aristocracia, entre el gobierno de la mayoría y de los mejores. Las buenas leyes no constituyen por sí solas un buen gobierno. Es preciso que sean leyes justas y se las obedezcan. La virtud es el fin de la aristocracia, como la riqueza es de la oligarquía y el de la democracia la libertad. Los hombres confunden con frecuencia las riquezas con la virtud. Riqueza y libertad producen la república. Riqueza, libertad y virtud producen la aristocracia. Ya estaríamos en el capítulo 10, apología de la clase media. Esto es muy importante porque Aristóteles considera que la virtud está en el justo medio, ¿vale? No podemos irnos a los extremos, sino en la mitad, en el punto medio está la virtud, en el justo medio. Y esto incluye la clase media, ¿vale? La virtud se encuentra en medio de los extremos, el término medio. Hay tres clases: ricos, pobres y clase media. Una mediana riqueza y prosperidad será el bien más deseable. Al menos es constante que el hombre en esta posición siga la voz de la sabiduría. Todos los delitos tienen su origen en el orgullo o en la perversidad. O sea, si eres muy rico, orgullo, perversidad, que puede ser un poco la desviación de la pobreza. Los pobres obedecen como esclavos y los ricos mandan como déspotas. Un Estado debe conformarse de elementos semejantes. Tal es la clase media. La clase media no desea el bien ajeno, como los pobres. Su fortuna no es envidiada, como la de los ricos. No conspira y vive en profunda seguridad. La clase media es la base más segura de una buena organización. La clase media jamás se insubordina. Los grandes estados deben su tranquilidad a la clase media. Cuando la clase media se halla en minoría, los ricos y los pobres establecen una lucha que puede desembocar en una oligarquía o democracia y no en una constitución fundada en la igualdad. Capítulo 11. Principios aplicables a todos los gobiernos. Un legislador sabio debe basar su gobierno en la clase media y pensar solo en ella. Lo mismo al constituir una democracia que una oligarquía. No hay que temer una coalición de pobres y ricos, no se dará. O sea, como son clases antagónicas, pues nunca se van a coaligar, según Aristóteles. Nos vamos ya al libro 7, ya falta muy poquito. De la organización de los poderes en la oligarquía y la democracia. Directamente al capítulo 2, las bases de las instituciones democráticas y la libertad. El sistema democrático reconoce como principio la libertad, que es al mismo tiempo su fin. El derecho político de la democracia es la igualdad, basada en el número y no en la virtud. Una de las características de la libertad es vivir cada cual como mejor le parece. En democracia nadie puede ser mandado, y si obedece debe ser bajo la condición de mandar a su vez. Se combina libertad e igualdad. La igualdad existe cuando pobres y ricos llegan indistintamente a las magistraturas y cuando no son solamente soberanos los pobres, sino todos. Capítulo 3. El principio de igualdad. Los demócratas dicen que el derecho es la voluntad de la mayoría. Los aristócratas añaden que lo es de la mayoría de los ricos, entendiendo que la riqueza es en política la única base racional. Ambos son injustos. Los principios oligárquicos llevan a la tiranía y los de la democracia a la anarquía. Es necesario un equilibrio. Capítulo 4. De la agricultura y de la demagogia. Perdón. La democracia se establece fácilmente donde la mayoría vive de la agricultura o del pastoreo, lo dice Aristóteles. La humilde fortuna del hombre de los campos no le permite permanecer ocioso, ni asistir con frecuencia a las asambleas. Se aplica a trabajar sin envidiar otros bienes. Siempre es bueno para el hombre estar sujeto a alguna responsabilidad que limite su independencia, porque la voluntad individual no enfrenta suficientemente los vicios que corrompen el corazón humano. En toda república es precisa una garantía para que gobiernen los mejores, sin que el pueblo sufra la opresión. Esta sería la mejor de las democracias. Todos los agricultores, los hombres que se dedican al pastoreo,
tras los agricultores, los hombres que se dedican al pastoreo, también son propicios para crear buenas democracias. Un pueblo de obreros, mercenarios y mercaderes es poco inclinado a la virtud. Circulan siempre por las calles, se organizan fácilmente en asambleas. Los labradores dispersos en el campo no se organizan en masa. Capítulo 5. Medios de conservación de la democracia. La misión más importante del legislador y del hombre de Estado que quiere establecer una democracia es garantizar la estabilidad. Debe evitarse la multiplicidad de las acusaciones públicas, estableciendo leyes severas contra calumniadores, gente despreciables que buscan sus víctimas entre los ciudadanos más distinguidos. Un hábil político procurará atraer al gobierno a todos los ciudadanos, lejos de procurarse enemigos en la clase más poderosa. Esa es la habilidad de un buen gobernante, no enemistarse con los poderosos y atraerse al resto de ciudadanos para apoyarlos. Si el Estado no tiene fondos, la clase distinguida vive en continua inquietud, temerosa de que se la explote con contribuciones frecuentes y confiscaciones injustas. Si el Estado tiene rentas, debe evitarse las dilapidaciones de nuestros demagogos. Reparten entre el pueblo todo el excedente y toman parte como los demás en la distribución, pero las necesidades son siempre las mismas. Dar socorros tales a la pobreza es querer llenar un tonel sin fondo. El hombre sinceramente popular se ocupará más de los medios de salvar al pueblo de la indiligencia, verdadera causa de la corrupción democrática, y trabajará por dar a la clase pobre una comunidad permanente. Y nos vamos al último libro octavo, Tratado de Revoluciones, capítulo 1. Falsa aplicación del principio de igualdad como primera causa de las revoluciones. Estoy esta tarde un poco regular. La primera causa de todas las revoluciones es que los sistemas políticos reconocen a los ciudadanos una igualdad proporcional de derechos, pero todos se engañan en la aplicación de este principio. Los hombres iguales bajo cierto aspecto han querido serlo bajo todos. Han querido la igualdad absoluta, dando así vida a la demagogia. Otras veces los ricos han querido la desigualdad sin límites. La desigualdad es siempre la causa de las revoluciones, atención a esto, la desigualdad, cuando no hay nada que la compense. Capítulo 2. Principales causas de las discordias políticas. Son 3. La disposición moral de los revolucionarios, el fin que se proponen y las causas particulares de discordia. Unos creen merecer tanto como los demás, otros más que sus conciudadanos. Estas pretensiones unas veces son justas y otras no. El igual o el desigual en mérito puede pretendérselo en derechos. Algunos pretenden con la revolución alcanzar un fin, en algunos casos fortuna y honores, o huir de la oscuridad de la miseria. A veces se toma parte en una revolución por no pagar una simple multa. Las causas particulares del trastorno son 7. Se han dicho ya 2: ambición de riquezas y honores, pero hay más: insulto, miedo, superioridad, menosprecio y desarrollo excesivo de una parte de la ciudad. Puede añadirse el envilecimiento, la negligencia, las causas insensibles y las diferencias locales. Si una clase creciera mucho, como la clase pobre en la democracia, la revolución se haría sentir. Aristóteles también dirá que la mezcla de raza es motivo de discordia entre los estados y que los cambios políticos han obedecido a la concesión de ciudadanía a los extranjeros. En la oligarquía la muchedumbre se levanta porque las ventajas no son iguales. En la democracia conspira la clase distinguida porque al creerse superior odia la igualdad. Capítulo 3. Las causas de las revoluciones son siempre graves, pero su pretexto puede ser fútil. Capítulo 4. La turbulencia de los demagogos ocasiona las revoluciones en la democracia. O bien calumnia individualmente a los ricos, o bien con sus violentas arengas levantan contra ellos a los que nada poseen. El peligro común une a los ricos, destruye sus enemistades y les hace conspirar. O sea, si todos los ricos se ven atacados, apartan sus enemistades y conspiran contra el poder establecido. Esto también es bueno resaltarlo. Capítulo 5. Causas de las revoluciones en los estados oligárquicos. 2 causas de revoluciones en los gobiernos oligárquicos. Una es la opresión de las clases inferiores, que aceptan entonces cualquier defensor, sea quien quiera, y el peligro es mayor cuando este defensor sale de las mismas filas de la oligarquía. O sea, quiere decir, es posible que dentro de la oligarquía un miembro diga a las masas o a las clases inferiores que se convierte en su propio defensor. Esto sería una de las causas de las revoluciones dentro de la oligarquía. La segunda causa de la revolución procede de los mismos ricos que se subdividen en muchas especies. En primer lugar, los mismos oligarcas que no disfrutan del poder procuran un cambio cuando la dirección de los negocios se concentra en muy pocas manos. Los excluidos del gobierno
gobierno no se calman hasta obtener todo el poder simultáneamente. El gobierno se trastorna cuando un corto número de oligarcas concentra los poderes. Los excluidos que reclaman la igualdad buscan apoyo en el pueblo. Otra causa de revolución es la dilapidación de su fortuna por algunos oligarcas. Una vez arruinados, solo sueñan con la revolución o preparan la tiranía por sí mismos. El régimen oligárquico está expuesto también a revoluciones por las violencias de unos oligarcas contra otros. Capítulo 6. Causa de las revoluciones en las aristocracias. En este caso se parecen las causas a la oligarquía, son prácticamente similares. Nos vamos posteriormente al capítulo 7. La verdadera garantía de un buen gobierno es el cumplimiento de las leyes. Debe impedirse toda transgresión, por pequeña que sea. Las causas insensibles acaban por minar sordamente el Estado, así como los gastos pequeños destruyen las fortunas poderosas. La igualdad entre iguales que buscan los demócratas es justa y útil. Los magistrados que están poco tiempo desempeñando su cargo también son menos dados a conspirar. Habría que limitar el tiempo que está. Es un elemento común en toda forma de gobierno que no debe hacerse a un ciudadano demasiado grande. La prosperidad corrompe a los hombres y todos no son capaces de soportarla. Capítulo 8. Causas que arruinan las monarquías y las tiranías. Bueno, todas las causas de la revolución en la oligarquía concentrada y de la extrema demagogia son aquí aplicables, porque todos estos gobiernos son verdaderas tiranías. El poder real es menos expuesto que la tiranía a los peligros exteriores de la revolución, pero encierra en su seno dos gérmenes de muerte: la discordia entre los grandes y la tendencia al despotismo. Y ya pues hemos terminado, que tendremos ya el capítulo 9, medio de conservar los estados monárquicos, y el último capítulo, que sería el capítulo 10, que sería crítica de la teoría de Platón sobre las revoluciones. Pero bueno, que no me ha parecido importante tampoco meterlo aquí en este resumen, porque ya me iría fuera de tiempo. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad la política de Aristóteles, uno de los clásicos de la filosofía política. Y si os gustó el vídeo, por favor dale al like, compartir vuestro amor, repartir vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, y por favor suscribíos a mi canal, porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.